Señor le bendiga, mi hermano, en esta mañana. Le animo a que tome su asiento. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido congregar esta mañana. Sabe que dice la Biblia que es hermoso, ¿sí?, ver los hermanos juntos y en armonía, ¿no? ¿Y saben quién lo dice a eso? Lo dice Jesús, ¿sí? Y para Él es algo que Él lo califica como precioso, ¿sí? Quizá nosotros en nuestra humanidad o a algunos quizá no les parece precioso, pero a Jesús sí. A Jesús le parece y le agrada verlo, ¿sí? Y es bueno eso, ¿sí? Y realmente es un impacto a la mente, ¿no? Porque lo que Dios considera precioso, a veces nosotros lo desechamos. Dios considera bueno congregarse y el creyente a veces lo desestima, ¿no? Eso es algo triste realmente, ¿sí? Así que bueno, le damos gracias por poder estar. Oramos por los hermanos que quizá por alguna circunstancia de salud o laboral, no lo sabemos, no están, que el Señor les ayude a llegar a su casa. Yo quiero compartirles el tercer tema de este mes, que es referido a la doctrina de la gracia. Usted sabe que octubre es el mes en donde la Iglesia cristiana evangélica recuerda, ¿sí?, aquel evento histórico en donde Dios usó un hombre, ¿sí?, un hombre con errores, con virtudes, con defectos, pero Dios lo usó, ¿sí? Dios lo utilizó en un momento muy preciso para rescatar, ¿sí?, la doctrina bíblica, ¿sí?, que trae la salvación a las almas, la enseñanza bíblica. Y una de esas enseñanzas es la doctrina de la gracia, que la salvación no es por obra, sino es por fe, ¿sí?, es por gracia, por medio de la fe. Y quiero compartirles hoy el tema viviendo bajo la gracia. La semana pasada nos compartió Esteban un tema muy precioso que es la invitación del Rey, ¿no? El Rey es Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría usted si Mauricio Macri le envía una carta a su domicilio y le solicita que se acerque a la Quinta de Olivos, ¿no? Bueno, más allá de que estemos o no de acuerdo, sentiríamos una honra que nos convoque, ¿no? Quizá para dialogar o simplemente tener un tiempo con nosotros, porque sabemos que es una persona de autoridad colocada por Dios también. Ha llegado al puesto donde está también porque Dios lo ha concedido. Pero imagínense usted esa situación. Esto es algo más alto, mi hermano, porque el Rey que nos mandó a llamar es Jesús, ¿sí? Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, que se vistió de siervo, pero nunca dejó de ser el Rey de Gloria. ¿Amén? Yo quiero compartirles cómo esa gracia afecta nuestra vida y quiero que me acompañe a la carta de Tito en el capítulo 2, versículo 11. Yo quiero compartirle cuáles son los efectos de esa gracia en la vida del creyente, ¿sí? Porque esa gracia tiene que afectar la vida del cristiano, ¿sí? ¿Amén? Esa gracia que es el amor inagotable de Dios, el regalo inmerecido de Dios, tiene que afectar al creyente. ¿Se acuerda Jesús y la samaritana? ¿Qué le dijo? Vos necesitas conocer y experimentar el don de Dios para que tu vida cambie. ¿Se acuerda ese episodio? No le dijo así Jesús, ¿no? Pero parafraseando, fue eso lo que le dijo, ¿no? Jesús le dijo, tu vida está desordenada, mujer. ¿Sí? El marido que tenés no es tu marido, tuviste, no recuerdo el número, 5, ¿no? 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, ¿no? Jesús le habló con mucho amor, con mucha misericordia y la confrontó, pero para que pudiera ella resolver su vida en Dios, ¿sí? Y esa es la misericordia de Dios. Y Dios le dijo, vos necesitas conocer el don de Dios, la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, ¿sí? Ahí en el libro de Tito, la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, Pablo resalta algo ahí de la gracia de Dios. Y es que básicamente la gracia de Dios se manifestó con la entrada de Jesús
al mundo. Vamos a leerlo. ¿Qué dice ahí? Versículo 11. Tito 2:11. Dice ahí el versículo que la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado? ¿Cuál fue el resultado de esa gracia manifestada? Dice el texto, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Bueno, en principio, la gracia de Dios ha resplandecido, dice el texto. Eso es lo que significa se ha manifestado. ¿Sí? La palabra manifestar, hermanos, nosotros por ahí vamos a recordar ese momento en el que Jesús, o en el que el Evangelio dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, porque vino Cristo anunciando el Evangelio. Lo compartía Paiva el día domingo, me impactó ese mensaje, hermanos, realmente. Le animo a que lo escuche por internet, ¿sí? Ahí en Facebook, en algún lado. Y él dice, la iglesia hoy no impacta a nadie, hermanos, porque retiene el Evangelio, no lo predica ni lo vive. Y contó un poco su experiencia, ¿no? Allá en Paraguay, pero dijo, compartió lo siguiente, el Evangelio trastorna la sociedad, ¿no? Y dijo, el creyente promedio no puede trastornar ni a la suegra. No dijo eso, lo inventé yo. No puede trastornar a nadie el creyente promedio, porque el Evangelio es un mensaje escandaloso, ¿sí? Que viene a desestabilizar todo el sistema que Satanás armó en el mundo, ¿no? Viene a trastornar el sistema que Satanás instaló en el mundo. Eso viene a ser el Evangelio. Pero cuando no se predica con el poder de Dios, ni con la vida cristiana, no trastorna nada. A mí me quedó mucho ese mensaje. Le animo a que lo escuche. Y es que el Evangelio entonces, o la gracia de Dios, ha brillado en un mundo en tinieblas. ¿Sí? Básicamente es eso. La gracia de Dios, dice, se ha exhibido o ha resplandecido sobre. Ese resplandecer es sobre todos los hombres. ¿Sí? El amor inagotable de Dios, su misericordia y su gracia ha brillado sobre toda una humanidad en necesidad. ¿Amén? Fíjese lo que dice Juan 1:14. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Nos habla un poquito de cómo es esa manifestación de la gracia de Dios. Dice que la palabra se hizo carne. Dice, la palabra se hizo hombre, dice esta versión. Y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Y dice Juan, y nosotros vimos su esplendor. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Vimos esa gracia brillar, manifestarse, resplandecer. Vino lo que nosotros estábamos necesitando, lo que anhelábamos. Porque él era discípulo de Juan y esperaba la venida del Mesías. Juan está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo. La gracia de Dios se ha manifestado y esa gracia es Jesús, hermano. Es la persona de Cristo. ¿Sí? De ahí la necesidad de mantener los ojos en ¿quién dice el autor de los Hebreos? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, que es el ejecutador de la salvación, el ejecutor, más precisamente el ejecutor de la salvación, el autor de la salvación y de nuestra fe. Y dice Juan ahí en 1:14, nosotros vimos su esplendor. No fue algo que se mantuvo oculto para un grupo selecto, no. Todo aquel que quería verlo, podía. Aquel que estaba dispuesto a renunciar a su vida pasada, podía verlo. Es un tema de decisión personal. Dice, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre, es decir, a Jesús. No hay otra gracia y otra manifestación de esa gracia fuera de la persona de Cristo. ¿Sí? La persona de Cristo, Cristo Jesús es la manifestación de esa gracia. ¿Sí? Ahí en Romanos 5:10, vamos a leer rápidamente Romanos 5:10. Vamos a ver que esa gracia incluyó la muerte, hermanos, para que nosotros podamos recibir esa gracia
Él tuvo que morir primero. ¿Sí? Para que nosotros podamos participar de la vida eterna, Él tuvo que morir primero. Para que nosotros podamos, hermanos, ser reconciliados y adoptados en la familia de la fe, en la familia de Dios, Cristo tuvo que morir primero. Hermanos, esa es la razón por la cual, ¿sí?, nosotros necesitamos evaluar también nuestras prioridades, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia, no? No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo, ¿no? Se humilló hasta la muerte, hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, y nosotros nos reservamos muchas cosas, ¿no? ¿Se comprende la idea? ¿Sí? Él no consideró el ser igual a Dios. ¿Cómo es Dios? Omnipresente, omnisciente, autosuficiente, infinito. Y Él ingresó al mundo, hermanos. Esa nobleza de Dios, esa bondad de Dios, nos debe llevar, ¿sí?, a comprometernos más, ¿sí?, con Cristo, con el Evangelio, ¿sí?, y con su cuerpo también, ¿no? Porque comprometernos con Cristo es comprometernos con todo lo que es Él. ¿Y Él qué es? Él es su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Él es, la iglesia es su cuerpo, ¿no? Y Él la llena completa, total, dice el libro de los Efesios. ¿Sí? Pero ahí en Romanos 5:10 vemos que la muerte fue necesaria para que la gracia se hiciera efectiva en nosotros. Dice que si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, ¿no? Qué precioso, ¿no? ¿Cómo éramos? Enemigos, ¿sí? Éramos opositores a Dios, ¿sí? Dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí? La posibilidad de una restauración de esa relación, que incluyó la muerte de Jesús. Dice, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, es decir, por su poder y resurrección, nosotros seremos salvados. Ahí un poquito más atrás, hermanos, en el versículo 2, del versículo 2, vimos que Cristo es la manifestación de la gracia de Dios. Esa manifestación incluyó la muerte. Y vamos a ver, hermanos, ¿sí?, que Cristo es el centro de la vida cristiana, o al menos debiera ser el centro, ¿sí? Cuando el centro de mi vida son mis intereses, mis emociones, el yo estar bien, ¿sí?, o la carne, ¿sí?, ahí la cosa funciona mal, ¿sí? Pero cuando Cristo es el centro del creyente, de la vida cristiana, hermanos, puede haber crecimiento y fruto, ¿no? Dice ahí, en el versículo 2, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la entrada por la fe a esta gracia la hemos obtenido por medio de Jesús. ¿Sí? De ahí la importancia, hermanos, de honrarle, de amarle, de respetarle, de dedicarle nuestra vida. Ahora, volvemos a Tito 2:12, que es el versículo, o el texto que tomé para esta mañana. Vemos que Jesús se manifestó para dar salvación, para reconciliar, ¿sí?, para darnos vida, para ser el centro de nuestra vida. Y vemos que esa gracia incluye una vida diferente, una vida nueva, y es básicamente una vida en donde comienza a haber santificación, ¿no? Santificación es comenzar a apartarse de para acercarse a, ¿no? O sea, acercarse más a Dios y alejarse más, ¿sí?, o de manera definitiva, de Satanás, ¿no?
Era nuestro compinche antes. ¿No? Algunos le hicieron una canción, dice, estaba en la esquina mal parado, dicen algunos, ¿no? De mi barrio, ahí andaba Satanás. Y eso es literal, hermano, ¿sí? Satanás anda ahí en las esquinas engañando a los que se dejan engañar. Pero Cristo puede liberar, hermanos, dar vida eterna. Dice ahí Tito 2:12, el más pequeño de los santos de Dios, dicen por ahí, santito, ¿no? El más pequeño de los santos. Para sacarle una sonrisa a mi hermano. Sonría que Jesús lo ama, decía, ¿no? El hermano Gille, el hermano está sonriendo en la presencia del Señor, gozoso, ¿sí? Y algún día lo vamos a conocer. Y vamos a estrechar su mano. Dice ahí Tito 2:12, dice que la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Dice el versículo 12, enseñándonos, ¿qué cosa? Que negando, ¿no? Negando, esa palabrita hay que subrayarla, negando, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, ¿sí? Que dice Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, ¿no? Note esa palabrita, aparece muchas veces en la Biblia. La vida cristiana, hermanos, es una vida de negación, ¿sí? ¿Negación a qué? A lo que uno considera sus derechos, ¿no? Por ahí alguno considera, ay, tengo derecho a dormir un poco más esta mañana. Y ahí nos tuvimos que levantar todos, ¿sí? Porque hay una necesidad del alma de venir a alimentarse y adorar a Dios principalmente. Pero negarse, la importancia de negarse. Que negando la impiedad y los deseos mundanos, dice este texto, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, hermanos, la gracia tiene como finalidad afectar la vida del cristiano o del creyente, ¿no? ¿Amén? Esa es la finalidad de la gracia. No es una definición teológica solamente, no es el nombre de una iglesia, ¿sí? No es algo que se debe solamente hablar desde el púlpito, es algo que el cristiano tiene la responsabilidad, ¿sí? De llevarse a su casa. Porque dice, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, ¿sí? Y temporalmente estamos viviendo en este mundo terrenal, ¿sí? Ahora bien, hermanos, la gracia de Dios se manifestó de forma definitiva por medio de Cristo en la encarnación y trajo gracia para vivir la vida cristiana, trajo favor de Dios, básicamente trajo recursos de Dios para vivir la vida cristiana, como vamos a ver a continuación, ¿sí? En Gálatas 4:19, busque conmigo Gálatas 4:19. Vamos a ver ahí que la gracia enseña al cristiano a vivir. Y que la gracia tiene el efecto disciplinario, dicen algunos, de aplicar disciplina en la vida cristiana. ¿Sí? La gracia entonces, hermanos, es para crecer, es para madurar, ¿sí? Es para llevar fruto, es para progresar, es para avanzar, ¿sí? Porque no hay que estancarse, ¿no? ¿Me comprenden? ¿Sí? Cuando las cosas se estancan, ¿qué pasa? ¿Sí? Decía Choy en una oportunidad, si el agua se estanca y no corre, ¿qué pasa? Se pudre, tiene mal olor, aparecen bichos molestos, dice, me acuerdo claramente que dijo eso, bichos molestos dando vueltas. No hay que estancarse, ¿sí? Hay que avanzar, crecer, desarrollar. En eso consiste la vida cristiana y para eso el cristiano necesita la gracia. Yo se lo voy a comentar brevemente con unos versículos. Dice Gálatas 4:19 que vivir en justicia y piadosamente tiene que ver con imitar a Jesús. Hay una sola persona, hermano, en toda la historia hasta el día de hoy que ha vivido en esta tierra justa y piadosamente. ¿Quién es Él? Es Jesucristo, ¿sí? Es el único ser, ¿sí?, que fue humano, Dios encarnado,
pero que ha vivido en medio de una generación corrupta de una manera justa y piadosa. Después hay testimonios también, ¿no? Y algunos lastimonios también. ¿Sí? Pero el testimonio de Daniel, por ejemplo, ¿se acuerda Daniel? ¿Sí? Daniel podría haber aprovechado la oportunidad, porque qué joven, miren, aún le presentan a un joven la oportunidad, ¿no? Vas a ir a un puesto político, ¿no? Alto, lugar de mando. Vas a crecer, ¿no? Ahí vas a establecerte, vas a poder tener tu grupo de discípulos, un lugar de privilegio en la política del rey Nabucodonosor, ¿no? Imagínense que le digan eso a un joven cristiano, o a un adulto cristiano. Tiene que estar bien cimentado en la fe, con mucho amor a Dios, para decir, no voy a vender y ni negociar mi fe por ningún puesto en ningún lado, ¿no? Y Daniel lo hizo así. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse ni siquiera, dijo, con la comida del rey. ¿Se acuerdan de ese versículo? Qué valiente que fue. ¿Sí? Porque eso por poco le cuesta la vida inclusive, ¿no? Lo salvó ahí del foso de los leones el Señor Jesús. Cristo lo salvó. Y también a los otros muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos también fueron salvados, ¿sí? Por el poder de Dios, porque eran varones y jóvenes con decisión. Pero vamos a Gálatas 4:19 ahí. Dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. ¿Sí? Este es el sentimiento de tristeza, de pesar y de dolor, ¿sí? Que uno siente cuando ve la lentitud por ahí, no sé, imagínese un padre, ¿no? Ve que el hijo es lento, no avanza, no desarrolla, no madura, no crece, ¿sí? Bueno, era un sentimiento parecido, ¿sí? Dice, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas, ¿no? O sea que Pablo estaba destinado al sufrimiento, hermanos. El pare de sufrir no iba con Pablo, ¿no? Imagínense que Pablo para de sufrir. Dice, ¿cómo me va a parar de sufrir si yo los veo a estos Gálatas y tengo una tristeza al verlos así? Tenía gozo, ¿no? Saturado de gozo Pablo, pero le producía tristeza ver a los Gálatas siendo seducidos, ¿no? En un momento le dice, estoy maravillado, ¿no? Pero maravillado de lo malo, no de lo bueno, ¿sí? Estaba maravillado de que tan fácilmente se hayan dejado seducir por un evangelio diferente. Entonces, ese era el dolor de Pablo, la tristeza, el pesar, que los creyentes de Gálatas pudieran, por la gracia de Dios, ¿sí? Tener ese crecimiento de que Jesús se formara en ellos, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿cómo puedo ver esto en mi vida? ¿Sí? Porque esto es literal, ¿eh? Cuando uno ve que no hay crecimiento en la vida cristiana, sufre también, ¿no? ¿Sí? No nos gusta ver que se detiene, que no avanza, que no hay madurez, que no hay crecimiento. No nos gusta eso. Genera tristeza. Pero vamos al plano personal. ¿Cómo puedo ver esto en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar yo esa parte en la que Cristo se reproduce en mi vida, ¿sí? Se forma en mi vida? Bueno, hermanos, vamos a Romanos 6:14. ¿Sí? Y ahí ya vamos a ver rápidamente cómo podemos. ¿Cómo podemos nosotros experimentar esa transformación en nuestro corazón? Dice Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está la clave, hermanos. ¿Sí? La clave para que el pecado no tenga dominio sobre
el hombre es que éste se encuentre bajo la gracia de Dios. De ahí el título del mensaje, Viviendo bajo la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Qué es la ley? Bueno, básicamente, hermanos, la ley es un sistema de reglas y principios para la conducta. Si uno busca ley por internet, en el diccionario, va a encontrar eso. La palabra hebrea para ley, usted quizá la conoce, es la palabra Torá. ¿Sí? Son los libros del Antiguo Testamento, los judíos le llaman a esos 5 libros la Torá. ¿Sí? ¿Sabe que Torá significa alargar la mano? Esto es bastante interesante. ¿Sí? Alargar la mano para enseñar o instruir. O sea, la Torá es como una tarea docente, básicamente, o educadora. ¿Sí? ¿Y quién es el que alargó su mano para enseñar? ¿No? Es Dios, ¿verdad? Dios extendió su mano sobre su pueblo, ¿sí? Para enseñar o instruir. La palabra griega para ley es la palabra nomos, y significa básicamente entregar, administrar o asignar. ¿Sí? De manera que la gente sin ley, o la gente, no me acuerdo, anomos es, ¿no? Anomos, ¿sí? Anomos o sin leyes es gente que no tiene o que no toma para sí lo que Dios ha administrado en su palabra. La ley, entonces, hermanos, es un conjunto de normas, pero no las normas del hombre, sino las normas de Dios. Porque el legislador es Dios. ¿Sí? Y como el legislador es uno solo, dice la Biblia, quebrantar uno solo de esos mandamientos es quebrantar la totalidad de la ley. Ahora, la ley son las normas por las cuales Dios, ¿sí?, le arruina la vida a las personas. ¿Es así? No. ¿Le arruina los planes a los jóvenes? No. La ley es aquel sistema de normas por las cuales Dios nos muestra su voluntad, para que nosotros seamos librados de muchos dolores. ¿Sí? Por ejemplo, Dios le mostró su voluntad a Adán. ¿Sí? ¿Qué hizo Adán? No le hizo caso. ¿Cuál fue el resultado? ¿Sí? Bueno, cada vez que tenía que labrar la tierra se acordaba, ¿no? Si hubiera hecho caso. Y cuando Eva tuvo su primer hijo, ahí se acordó. Y cuando tuvo el segundo, se acordó más todavía. Y lo que es peor, hermanos, cuando se quedó sin sus 2 primeros hijos. Uno por exilio y el otro por muerte. Ahí se acordó más todavía. ¿Sí? ¿Se acuerda la historia? ¿Sí? Desobedecer a Dios, ¿sí?, trajo consecuencias sobre la descendencia. Y mire si las trajo, hermanos, que hasta el día de hoy se sufre. Entonces, la ley es Dios alargando su mano para comunicar al hombre su voluntad. ¿Sí? Yo encontré ahí en Romanos 2:14, ¿sí?, que Dios administró su voluntad en varias formas. Esta es la primera. Esta es la ley de la naturaleza. Vamos a avanzar por todas ellas hasta llegar a la ley de Cristo, y ahí nos vamos a quedar, hermanos, a vivir, en la ley de Cristo. ¿Sí? La ley de Cristo es la que nos va a llevar a glorificar a Dios con nuestra vida, a crecer, a madurar. Vamos con la primera ley, la ley de la naturaleza. Dice Romanos 2:14, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿No? Esto me hace acordar a Pablo escribiéndole a los Corintios, ¿no? ¿Se acuerdan? Ni siquiera entre los gentiles se oye lo que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el sistema gentil incluso era repudiado lo que ellos cometieron. Hermanos, eso es bastante grave, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo un compañero de trabajo, me llevo muy bien con él, buena persona, es hipermoralista, ¿sí?, hipermoralista, es agnóstico.
pero el tipo es re moralista, ¿sí? No le debe nada a nadie, ¿sí? Llega 10 minutos antes, todos los días, se va en el horario justo, cumple al pie de la letra casi todo, ¿no? Él es agnóstico, hermanos. Y bueno, él sabe que yo soy creyente, ¿no? Pero lo que me sorprende es lo escrupuloso que es, ¿sí? Cómo está en los pequeños detalles, ¿no? Y él se considera una buena persona, ¿sí? ¿No? Es un buen hombre, ¿sí? Eso no lo va a llevar al cielo, ya lo sabe. Pero es así. En su conciencia hay algo que le dice, por ejemplo, que el adulterio es malo, ¿sí? El otro día me envió una foto, dice que los hombres fuertes son los que aman a una sola mujer. Un matrimonio de muchos años. Y él lo ve así, ¿no? Eso, entre otras cosas, lo mismo pasa con el tema del robo, tiene esa moralidad, ¿sí? ¿Por qué es esto, hermanos? Porque Dios ha depositado en el ser humano, en la conciencia, para que éste se dé cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Dice ahí Romanos 2:14, ya lo leímos, ¿no? Que los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hermano, ¿sabe lo que es peor? Que este hombre me dice, yo con los evangélicos no quiero saber nada, dice. Porque el evangélico ahí a la vuelta dice, yo le vendí el auto y no me lo pagó. O el evangélico de acá a la vuelta que fabrica pan, vende pan en negro y encima tiene ratas. ¿No? Eso es que peor, hermanos. Y los de enfrente de la iglesia, que está ahí en la avenida Monteverde, no, le digo, no me hables mal. Vos no vayas a la iglesia por él, andá por Jesús, le digo. Pero ¿qué le voy a decir si tiene razón? Dice, y mis parientes que son evangélicos, dice, la dejaron a mi mamá tirada, dice, como un perro. Hermanos, y entonces, hazte fama y échate a dormir, ¿no? Y eso es lo que me sorprendió, hermanos, ¿sí? Porque él no es creyente. Sin embargo, tiene una serie de principios incorporados y trata de vivir por ellos, ¿sí? La otra ley es la ley del Edén. ¿En el Edén había ley? Sí, había ley. Justamente la desobediencia, ¿qué fue? Quebrantar la ley. ¿La ley cuál era? El mandato de Dios, que le dijo, podés comer de todo, ¿no? Lo que vos quieras, menos ese, ¿sí? Ese no, dijo Dios. ¿Qué hizo Adán? No, yo quiero ese. ¿No? Es como Sansón, ¿se acuerda Sansón? ¿Qué le dijo el papá? Elegí de la mujer del pueblo la que quiera. Mira, son una más preciosa que la otra, pero elegí de ahí, hijo. ¿Y qué le dijo Sansón? No, yo la quiero a esa, dijo. ¿Cómo terminó? Desastre, hermano. Terminó re mal todo, ¿sí? Entonces, así es la naturaleza humana, ¿sí? Los mandamientos incluían labrar, cuidar el huerto y comer de todos los árboles menos de uno. Y había otro mandamiento más, fructificad y multiplicaos, no se olvide de eso. Ese hay que cumplirlo. Un día me dice Miguel Lim, el pastor de... No sé dónde está Miguel Lim, Canadá creo que está. Vivió en Argentina muchos años, en Córdoba. Luego tuvimos la oportunidad de conocerlo con mi esposa. Y nosotros tenemos 4 niños, creo que. No sé si teníamos a Elena ya. Y dice, ustedes creen en la Biblia, me dice. Y sí, ustedes creen en la Biblia porque tienen muchos hijos. Y bueno, es una anécdota. Génesis 26:5, tenemos la ley en el tiempo de los patriarcas. O sea que ley hubo siempre, hermanos. La ley no empezó con Moisés, ¿sí? Dios comunicó su voluntad de entrada, ¿sí? Lo primero que hizo con Adán es comunicarle su voluntad, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo con nosotros esta mañana, comunicándonos su voluntad, porque nos ama, ¿amén? Él nos ama y es bueno con nosotros, y su misericordia es infinita. Dice Génesis 26:5, voy a hacer esto porque tu papá Abraham me obedeció e hizo todo lo que yo le dije.
Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. ¿No? Mire el concepto de Dios de Abraham. Y Abraham metió la pata también. ¿Y se acuerda que metió la pata con un rey pagano también? Y que el rey lo reprendió por eso. ¿Sí? Fue terrible esa situación. Un impío reprendiendo a un hombre de fe. Imagínense eso. ¿Sí? Dijo, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué hiciste así conmigo? Eso está ahí en el libro de Génesis. No me acuerdo el capítulo. Luego pasamos a la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene 613 regulaciones. ¿Sí? Y esas regulaciones están divididas. ¿Sí? Hay una parte de regulaciones para la vida familiar, otra para los negocios, otra para la vida religiosa. Esas regulaciones incluyen un calendario religioso y solemne para Israel. Lo vimos los días jueves. ¿Sí? 613 regulaciones. Y cubrían básicamente toda la vida del israelita. Cuando vimos Levítico estuvimos trabajando un poquito con eso, ¿sí? De las regulaciones de Dios para su pueblo. Y ahora tenemos la quinta ley, y esa es la que quiero desarrollarles un poco más, es la ley de Cristo. Vamos a Juan 1:17. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés y que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora hay una pregunta, ¿no? que por ahí debemos plantearnos. ¿Sí? ¿Fue abolida la ley? ¿No? ¿Qué dijo Jesús? No se equivoquen. Yo no vine a anular o a abrogar la ley. ¿No? He venido a cumplirla. Jesús, como buen judío, ¿sí? Y Dios eligió sabiamente a los padres también, porque los circuncidaron en el tiempo preciso, presentaron la ofrenda en el tiempo preciso, aunque no tenían muchos recursos, presentaron la ofrenda de la familia más pobre, para hacer la purificación de María. ¿Sí? Jesús, obviamente, judío, sometido a toda la ley judía, las 613 regulaciones y las cantidades de preceptos que puede haber en la palabra, ¿sí? Jesús los cumplió a todos. Es maravilloso eso, hermano. Él es impecable, ¿sí? No puede pecar, ¿sí? No hay una sola mancha que pueda atribuirse a Jesús, ¿sí? Ni una sola. Entonces, Jesús no vino a anular o a decir, bueno, todo esto la verdad nos sirve, lo hacemos a un costado y ahora traigo esto que es nuevo. No, Él no hizo eso. ¿Sí? Porque estaría anulando sus propias palabras, porque Él dio la ley, Él la comunicó al pueblo judío, porque Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, o sea, es su ley. ¿Sí? Lo que sucede es que, bueno, Él vino a cumplir la ley y hay una parte de esa ley que es la ley de los sacrificios que era temporal. Era una antesala de lo que sucedería en el Calvario, era un símbolo de lo que sucedería en el Calvario con Cristo. Ahora, en el tiempo de la gracia, hermanos, en el tiempo de la iglesia, en nuestro tiempo, no es que nosotros no tenemos ley, ¿verdad? Nosotros tenemos esa ley y tenemos más demanda inclusive, ¿no? Porque dice Juan, antes los mandamientos eran gravosos, es decir, algunos judíos a regañadientes cumplían. Dice, pero ahora los mandamientos ya no son gravosos, porque está el Espíritu Santo, la persona divina, que pone amor por Dios y por su palabra. ¿Amén? Y que ayuda a cumplir esos mandamientos. ¿Sí? O sea que este texto no es que dice que, bueno, la ley era el periodo de Moisés y ahora Jesús trajo gracia y verdad y está todo bien con Jesús y no hay que cumplir nada, porque Jesús ve el corazón.
no dice eso el texto. Seguimos teniendo ley, hermanos, ¿sí? Que cumplir, ¿verdad? Hay una ley que la Biblia llama, vamos por ejemplo a Santiago 1:25. Dice Santiago 1:25, dice, por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley que está en nuestro tiempo. ¿Cómo la llama ahí? La ley perfecta. La ley de la libertad. ¿Sí? ¿Y qué hace la ley de la libertad? Te hace libre, básicamente. ¿Sí? ¿Libre de qué? Del pecado instalado en el corazón. Te da un corazón nuevo, una mente nueva, te renueva la mente, te santifica la mente, te santifica tu vida para que puedas ser obediente. Porque la carne se opone a la ley, porque la ley es espiritual. ¿El problema qué somos? Dice Pablo. El problema no es la ley, el problema soy yo, que soy carnal, dice. ¿Y la ley cómo es? La ley es espiritual. Entonces, ¿qué necesito, hermanos? Necesito que Dios me dé vida espiritual. Necesito que me dé su Espíritu Santo, ¿sí? Que me avive para que yo pueda reaccionar ante esas demandas de esa ley. En el capítulo 2, verso 8 de Santiago, Santiago era un hombre de ley, como buen judío, amante de la palabra. Santiago 2:8, recuerde que Santiago fue incrédulo al principio, era hermano de Jesús, ¿no? Este Santiago, o medio hermano. Una vez Jesús estaba predicando y le decían, lo querían llevar porque decían que estaba loco. No sé si se acuerda de ese episodio ahí en los evangelios. Este era Santiago. Después Jesús, una vez resucitado, se le apareció, ¿no? No me acuerdo si fue el segundo al que se le apareció, porque dice que se le apareció a Jacobo, ¿no? Es ese mismo Santiago. Dice Santiago 2:8, lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Esa se llama la ley real, ¿no? Dice ahí el texto, la ley real, hermanos. Esa es la que necesita la iglesia que predomine, ¿sí? Necesitamos, eso es lo que necesita el hogar que predomine. Una ley real, donde el amor, ¿sí?, declarado y afirmado por Jesús, ¿sí?, cubra multitud de pecados, ¿no? Dice la Biblia, ¿sí?, que el amor cubrirá multitud de faltas. Y mire el amor de Dios, hermanos, que ha cubierto la multitud de nuestras faltas. La ley real. En Gálatas 6:2, ya terminamos en un momento con este tema, tenemos también la ley de Cristo. Dice ahí Gálatas 6:2, dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este tiene que ver con el principio de amor y servicio. Más adelante, o un poquito más atrás, perdón, Romanos 8:2, tenemos la ley del Espíritu de vida. Que esta ley es el Espíritu Santo, ¿sí?, dándole vida al cristiano. Dándole vida al cristiano y liberándolo de la ley del pecado, que es la naturaleza básicamente pecaminosa. El Espíritu Santo es el que regenera y nos da libertad de esa naturaleza que estaba en nosotros y que todavía está latente ahí, que es la inclinación a pecar. Dice Romanos 8:2,
porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Hermanos, estos son motivos más que, o sea, la lectura es clara, ¿sí? Como un día nos dijo un pastor, dice, hermano, dice, algunos andan diciendo, bueno, yo soy débil, qué sé yo, y peco. Dice, hermano, no. Dice, vos sos un santo, comportate como tal, o sea, no te quieras autojustificar. Sí, es verdad que está la naturaleza pecaminosa, pero la Biblia dice que vos sos un santo. Esforzate por vivir la vida de nueva en Cristo, o sea, no vengas con esas como que vos sos débil y por eso pecaste. Dicen, nos daba con un cañazo. Hermanos, la ley de Moisés tuvo algunas limitaciones, ¿sí? Y lastimosamente, durante muchos años también en la iglesia predominó lo que algunos llaman legalismo, ¿no? Como que si haces esto te salvás, ¿no? Si mantenés esta norma te salvás, ¿no? O si vos dejás de hacer esto te vas al infierno, ¿no? Durante mucho tiempo predominó esa idea, y es una idea más asociada a una esclavitud y a una carga que se pone sobre la persona, porque la persona va a dejar de hacer eso cuando nazca de nuevo, o sea, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la pollera, ¿no? Que es muy común el tema de la pollera, ¿sí? Pollera larga, ¿no? Muy larga, sí, pero tenía una lengua que parecía una anaconda, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, no es el tema de la pollera, el tema del corazón, ¿sí? Necesita una vida nueva, el Espíritu Santo renovando el pensamiento, la mente, el corazón. Y después viene todo el resto, o sea, imponer cosas no salva a nadie, hermanos, ¿sí? No va a llevar a nadie al cielo. Ese es el tema. Y se vuelve una carga. Eso es lo que se entendía como legalismo. Si haces esto, Dios te acepta. Si no lo haces, Dios no te acepta, ¿sí? Y ahí estamos trastocando la palabra. Y eso no está bueno. Ahí en Romanos 3:20, estaba el tema del pelo largo también, antes. No sé cómo está ahora, yo nunca lo toqué a ese tema. Pero bueno, los nazareos tenían el pelo largo, qué sé yo. Estaban consagradas. Igual, lo posible el pelo corto, más masculino, ¿no? O el tema de la barba. Un día me dice un pastor que no lo dejaron predicar porque tenía barba y se sintió muy mal. Era un pastor joven, pastor Julio Daniel. Y todas esas cuestiones, ¿no? Formas o normas que le atribuían santidad a estar afeitado, ¿no? Entonces, si estaba afeitado, estaba santito. Si estaba con barba, estaba peor que Barrabás. Era tremendo. Pero bueno, dice Romanos 3:20 que el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Ese era el propósito de la ley. Era el ayo, dice Pablo, el tutor para conducirnos a Jesús. Ese es el propósito de la ley, ¿sí? En Hechos 13:38 vemos que la iglesia comprendió esta verdad en sus primeros años. Pablo está hablando ahí de que por medio de Cristo ahora podemos ser justificados. Dice Hechos 13:38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado, aceptado, ¿sí? Declarado justo por la justicia de Jesús. Es decir, la ley, hermanos, no puede, ¿sí?, transformar el corazón. El sacrificio que se presentaba en la antigua dispensación no transformaba el corazón tampoco, ¿sí? Por eso David dice, Señor, sacrificio y ofrenda
no quisiste, porque esto no transforma mi corazón. Lo que transforma mi corazón es arrepentirme, postrarme y que vos obres en mí y vos renueves un espíritu recto dentro de mí. Eso sí me transforma. La ley no puede santificar tampoco, ¿sí? Pero la gracia sí. Vamos a leer uno de los últimos textos, Romanos 10:5. Esto es lo que decía la ley. Recordemos, la ley es espiritual, es buena, el problema somos nosotros, o éramos nosotros, porque hemos sido concebidos en maldad, en pecado, con una inclinación a la desobediencia. ¿Sí? ¿Cómo nace el niño? ¿Cómo nace el ser humano? Rebelde. No es que se está poniendo rebelde o retobado, nace así, hermanos. ¿Está bien? ¿Nace el ser humano cómo? Rebelde. ¿Cómo nacieron tus chicos, Esteban? Rebelde. Son re retobados, hay que darle uno. Hay que ayudarlos. Y los míos también, hermano. Nace rebelde el ser humano. ¿Sí? Usted también, ¿sí? Nació así. Necesita que Dios lo haga un adorador para que deje de ser rebelde. Que Dios lo encamine. ¿Sí? Así que dijimos Romanos 10:5. 10:5 dice: al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, ¿sí? Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. O sea, el cumplimiento de la ley era importante para el judío para llevar una vida que agrade a Dios. Pero no era el medio para salvarse, ¿sí? Era la fe también. Siempre la fe fue el medio para la salvación. Pero la ley era aquello que mostraba la voluntad de Dios para esa persona. Y para que esa persona se diera cuenta cuando había pecado o no. ¿Sí? Y la ley ponía eso, pone eso. ¿Sí? Pero la gracia, hermanos, es diferente. ¿Sí? O sea, la ley es como que instalaba en el corazón de la persona, también en la mente más que nada, la idea de, ¿sí? Desobediencia, disciplina. Desobediencia, disciplina. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso hacía la ley. Por ejemplo, el tema del sábado. ¿Qué pasaba con el sábado? Si alguien lo quebrantaba, hubo muertes por eso, hermanos. ¿Sí? Dios mostró la severidad de faltar a la ley como actuando con severidad. ¿Sí? En el tiempo de la gracia no es que Dios se puso más laxo, que Dios se puso flojo, ¿me comprenden? Y que ahora no obra igual. Sino, hermanos, es que Dios toda su ira se la descargó sobre Jesús. ¿Sí? Hermanos, por eso los tiene paciencia y misericordia y es paciente para con nosotros. Su ira justa por el pecado fue satisfecha, ¿sí? Al ejecutar a Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, eso es realmente tremendo. Tremendo fue eso. La gracia, hermanos, entonces, no es una invitación de Dios, ¿sí? A obedecer voluntariamente, como un acto de amor. Por eso es la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley de Cristo. ¿Sí? Porque no te va a obligar, si no querés, no querés. En aquel tiempo, todo el que era israelita, ¿qué tenía que hacer? Vivir la ley. Si no quería, ¿qué hacía? Listo, afuera, cortado del pueblo. ¿No? ¿Se entiende? Y el que quería ser israelita, ¿qué tenía que hacer? Y cumplir todo, circuncidarse, ingresar y guardar todo el pacto. ¿Sí? Ahora, hermanos, en este tiempo, Dios está llamando y está demandando sobre el creyente, sobre el cristiano, el que vive en el tiempo de la gracia, una obediencia como un acto de amor, ¿sí? Voluntario. ¿Sí? Vamos a Gálatas 6:2 otra vez. Entonces la gracia, hermanos, es una invitación a obedecer a Dios voluntariamente como un acto de amor.
Dice Gálatas 6:2, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. La ley de Cristo es esa invitación, hermanos. Ahora permítame, para concluir, hablar un poquito acerca de la ley de Cristo. ¿Sí? Vamos primero a los Corintios 9:21. Dijimos, el cristiano entonces es liberado de la ley de Moisés, pero no queda sin ley. ¿Sí? Porque si no sería una anarquía. Es decir, es liberado del esfuerzo de agradar a Dios, de ese esfuerzo nulo, de intentar agradar a Dios por obedecer la ley. En ese sentido es liberado. ¿Sí? Dice primero los Corintios 9:21. Dice, cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pablo se comportó como un mundano? No, ¿verdad? Porque ¿qué dice el texto? Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Pero no está diciendo Pablo que se comportó como un mundano. No. ¿Qué dice ahí el texto? Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Moisés, no quedó anulada para mí. Tengo algo superior. ¿Sí? Ahora tengo la ley de Cristo que me hace amar a ese Dios con todo mi corazón y transformó mi corazón para que lo obedezca. ¿Me entiende la idea? Esa es la ley que rige mi vida ahora. ¿Sí? La ley entonces tiene esos principios. ¿Sí? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:16. Vamos a ver que en este tiempo de gracia también tenemos ley. Ahí tenemos mandamientos. ¿Qué dice el primero? 5:16. Estén siempre gozosos. Hermanos, si usted no tiene una sonrisa, mire que el Señor está diciendo eso. Esté siempre gozoso. Sonríale al Señor. Nunca dejen de orar. O sea, dejar de orar es quebrantar este mandamiento. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. 19. No detengan, no obstaculicen, no paralicen la obra del Espíritu. 20. No desprecien las profecías. Y el 21. Examinen todo y quédense con lo bueno. 22. Manténganse alejados de todo lo malo. Mire cómo encierra el Señor ahí. Todo aquello que es opuesto al Señor, de eso aléjense. La ley de Cristo, hermanos, incluye mandamientos, incluye esas leyes, y también hay algo más, hermanos, que incluye principios para la vida cristiana. ¿Sí? Principios a la hora de hablar, ¿no? Es decir, esto lo digo, no lo digo, qué pasa si lo digo, a quién afecta, a quién hiere, ¿no? Si hago o no hago tal cosa, es bueno, es lícito o no. ¿Me explico? Principios que me ayudan a elegir cosas en la vida. Puede ser, no sé, una carrera profesional, ¿sí? Alguna determinada decisión, trasladarme a otra provincia, a un trabajo, qué sé yo. Para todo hay principios en la vida cristiana. Principios que ayudan en la vida familiar. Principios. En Hebreos 12:1, vamos rápidamente a Hebreos 12:1. Hay muchísimos principios en la vida cristiana. Un principio también es algo que orienta la acción de las personas.
dice Hebreos 12:1, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Entonces, conclusión. Hay cosas que impiden avanzar. Una es el pecado y la otra son otras cosas. No sé cuáles son esas otras cosas en tu vida. La telenovela, qué sé yo. No sé. Netflix también. Muchas horas con Netflix no te impide avanzar. ¿Sí? Cosas que en la vida te impiden correr bien la carrera cristiana. Entonces ahí hay un principio. Si hay algo que me está haciendo perder el propósito de Dios en mi vida, que me distrae, que me aleja de la voluntad de Dios para mi vida, eso lo tengo que quitar. Yo me doy cuenta de las cosas que por ahí no son pecado, pero sí me distraen. Una, qué sé yo, puede ser el trabajo. 2 días atrás estaban con un montón de trabajo, haciendo carpetas y un montón. Y dije, no, esto me está distrayendo, pero mal. Tengo que parar un poco. Ahí mi esposa estaba de testigo. Me dice, pará con la computadora y estás todo el día. Estaba escribiendo, qué sé yo. Bueno, es trabajo, sí, pero hay un equilibrio ahí, ¿no? Si me empieza a distraer el trabajo excesivo, ¿qué tengo que hacer? Parar un poquito. Cortar. Directamente. Lo mismo pasa con Netflix. Ojo con Netflix. No miren Netflix. Se distraen después. Y pueden ser otras cosas, hermano, ¿sí? A veces puede ser amistades inclusive, qué sé yo. Distintas cosas. Cada uno lo sabe. En su corazón el Señor le habla a cada uno. ¿Sí? Ese es un principio, despojarme de todo lo que me obstaculiza y me detiene. En 1 Corintios 6:12 hay otro principio también con el tema de la comida. ¿Sí? Y el principio es no dejarnos dominar por cosas que por ahí son legítimas. No pasa nada, no tiene nada de malo por ahí. Pero no dejarme dominar de nada. Si todo aquello que pudiera afectarme, mejor dejarlo a un costado. Dice 1 Corintios 6:12, dice, tal vez sea cierto lo que dicen. Soy libre de hacer todo lo que quiera, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Hermanos, ahí hay un principio también, ¿sí? De eliminar de la vida todo aquello que quiera tomar dominio y hacernos esclavos, ¿sí? De eso. Ya les digo, puede ser algo realmente que la Biblia dice que es pecado, o puede ser otra cosa. Y otro más, hermanos, que es el último. Ahora sí es el último. El anteúltimo. 1 Corintios 10:31. Acá hay otro principio, hermanos. Que nos ayuda a vivir esa vida bajo la gracia de Dios. Nos ayuda a tener una vida en la voluntad de Dios, nos ordena, nos lleva al crecimiento, nos hace madurar. ¿Qué es lo importante realmente? ¿Qué dice el verso 31 del capítulo 10? 1 Corintios 10. Dice, porque lo importante es glorificar a Dios en todo. Eso es lo que realmente importa, hermanos. ¿Sí? En la iglesia, en la casa, en el trabajo, ¿sí? Con la familia. Lo importante es glorificar a Dios en todo. Ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Es decir, ese principio Pablo lo lleva al plano de las cosas más básicas de la vida, que es comer, alimentarse. Y usted va a decir, ¿yo con comer voy a glorificar a Dios? Y sí, también. Si la Biblia lo dice, ¿no? ¿Sí o no? Cada acción, que no hay detalles minúsculos en la vida del cristiano, ¿no? El Señor pesa todo, ¿sí? Obviamente Él es grande en misericordia, bondadoso, pero nos da su palabra para que nosotros ordenemos toda nuestra vida y ajustemos toda nuestra vida, ¿sí? A su palabra, ¿sí?
obviamente Él es paciente y hay un tiempo, ¿no?, para crecer. Pero no hay detalles, cosas chiquititas en Dios. Todo es importante. ¿Sí? Dice el verso 32, dice, no hagan nada que ofenda a los demás. Fíjense cómo Dios presta atención. Es decir, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia. Es decir, todos son importantes. Vos no hagas nada que pueda, ¿sí?, hacer que un corazón se vea afectado. Entonces, hermanos, la ley de Cristo, la ley de la gracia, es más elevada todavía. Pone una cota, una medida mucho más alta que la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Mucho más alta. Porque te exige todo. Un día me dice un hermano, dice, de las religiones del mundo, la cristiana es la que te exige todo, ¿no? Porque las otras hacen concesiones, ¿no? Te dan sus permitidos, ¿sí? Incluso es una religión armada para que el hombre se sienta importante y piense que por su esfuerzo puede llegar a Dios o al cielo. Pero en el cristianismo, ¿qué te dicen? ¿No? Que vos no podés hacer nada para ganarte el cielo, ¿sí? Es solo por gracia. ¿Y qué te dice? Que tenés que negarte a vos mismo. Imagínate, Jesús te dice, niégate a ti mismo y sígueme. Hermanos, de todas, el cristianismo es la que te va a exigir todo. Y de todas, el cristianismo es el que tiene más número de personas que da nada, hermanos. ¿Sí o no? Los musulmanes dan todo, hermanos. Dan a sus hijos, donan todo lo que tienen. Van a otros países, hermanos, y no les impidas tener el tiempo de oración. Y a las chicas no les saques su velo ni les digas algo porque ahí se te va a armar. O sea, de las otras religiones son las que más son escrupulosas y cumplen todo. Y el cristiano es, está todo bien, la supergracia, todo vale, y dale para adelante. Y sin embargo, hermanos, el cristianismo exige todo, hermanos. Exige todo de nosotros. Pero nos da su Espíritu Santo, y ya con esto termino. Nos da su Espíritu Santo en Juan 14, 17. Vamos terminando con esto. Vivir bajo la gracia entonces es a través de su Espíritu Santo que nos ayuda a crecer cada día y poder vivir más conforme a la voluntad revelada de Dios. Dice Juan 14, 17, el consejero es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, dice el texto, lo conoce porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y hay una traducción que dice, estará para ustedes. Es decir, estará para asistirles a ustedes en esta etapa o proceso de conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Él es el consejero. El otro día pensaba, ahí con Jessica hablábamos, el tema de la consejería bíblica, ¿no? Y decía, yo consejero no soy de nadie, ¿no? O sea, Dios es nuestro consejero, ¿no? Qué bueno, porque un día alguien me dice, consejos el hombre, y el hombre no tiene consejos. ¿Qué consejo puedo dar yo? Yo no puedo dar ningún consejo, pero él sí. Tomado de la Biblia, pues tenemos multitud de consejos para dar a todos los que están en necesidad, incluyéndonos a nosotros. Porque Él es el que nos comunica la voluntad de Dios, nos da el consejo adecuado, ¿no? Espera, sé paciente, espera el tiempo de Dios, ¿sí? Pon toda tu confianza en Dios, tus cargas, nos da siempre el consejo adecuado. Y Él es el que está dentro de nosotros, para poder vivir en esa gracia. Termino con esto, dice 1 Corintios 6, 19, le animo a que se ponga de pie. ¿Sí? Si se puede ir poniendo de pie también. Permítame leérselo, si usted lo tiene ahí en su Biblia. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
ustedes han recibido el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿usted lo ha recibido? ¿Sí? Y Él habita en usted. ¿No? ¿Y cómo vive esta experiencia, hermano? No me conteste a mí. Es emocionante, ¿verdad? Es Dios en mi vida. ¿Sí o no? Es así, es Dios en mi vida, Dios en mi corazón. ¿Sí? Dice, ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Él vino a hacer de tu persona su habitación. Y hermanos, los cielos de los cielos no lo pueden contener a Dios, hermano. Y Él vino a habitar en la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué precioso, ¿verdad? Y qué maravilloso también. Dice, porque Dios los ha comprado por un precio. Y ese precio fue la cruz, hermanos. ¿Sí? El cuerpo de Jesús lacerado, ¿sí?, en aquel madero. Ese fue el precio. Y dice el texto, así que no son vuestros, dice en otra parte también, así que con su cuerpo honren a Dios. Y esa es la gracia, ese es viviendo bajo la gracia. El poder para vivir bajo esa gracia nos lo provee Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Amén? Animo a que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración y vamos a adorar a Dios antes de despedirnos. Padre, te agradecemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por esta gracia que se ha manifestado, como leímos en tu palabra, Señor. Ha brillado, ha resplandecido, Señor. Señor, gracias por venir al mundo, Señor. Gracias por tomar humanidad, Señor. Señor, y hacerte semejante a los hombres. Para redimir al hombre, Señor. Para rescatarnos, para rescatarme, Señor. Gracias. Gracias por esa misericordia y esta gracia, Señor, que has derramado sobre mi vida. Padre, en esta mañana queremos bendecirte, honrarte, darte toda la gloria y agradecerte que nos hayas traído, Señor. Gracias por darnos el privilegio de adorarte, de bendecirte, Señor. De que estas puertas permanecen abiertas, Señor, para venir a adorarte a ti, el Rey de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores. Gracias, Señor, porque podemos postrarnos delante de ti, Señor, y a tus pies. Y porque, Señor, nos has dado entrada por medio de la fe a esta gracia, Señor. Por medio de la fe tenemos entrada a este tiempo de gracia en el que tú nos transformas a la imagen de Jesús y nos das crecimiento, Señor. Señor, apártanos de la impiedad y de todo pensamiento mundano, Señor, como hemos leído en tu palabra, Señor. Señor, apártanos de todo pensamiento carnal y mundano, Señor. Señor, que entristezca tu corazón, Señor, y que nos aleje de tu presencia. De todo eso apártanos, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Señor, de una manera abundante, Señor. Llénanos por él, Señor, para que podamos nosotros vivir esa vida que tu palabra nos está pidiendo, Señor. Señor, que haya un cambio muy profundo en nosotros, Señor. Señor, que quede a un costado la mediocridad, Señor. Señor, perdónanos. Reconocemos que te hemos ofendido, Dios, que te hemos fallado, Señor. Señor, reconocemos porque la tibieza, Señor, es algo que genera asco, Señor, en lo más profundo de tu ser, Señor. Sácanos, Señor, de toda situación de tibieza o frialdad o mediocridad, Señor, y haznos arder, Señor, de pasión, Señor, por vos, por tu palabra, por vivir una vida consagrada, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, de mi familia, de tu iglesia, Señor. Y avívanos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos. Amén.